Amén. Hoy vamos a ver la virtud de la semana. Vamos a estar trabajando en la semana con consideración. Consideración. En realidad la consideración dentro de la tradición cristiana es considerada un subproducto, un fruto de la compasión. Aquí queremos verla por separado porque creemos que es importante hacer énfasis en lo que significa considerar a otros. Y porque como Miller dice, usualmente la consideración tiene que ser aprendida. Solemos pensar primero en nosotros, en nuestra comodidad y en nuestro beneficio, y no meditamos en cómo nuestras palabras, acciones y disposiciones afectarán a otros. Decimos lo que sentimos sin detenernos a pensar si será placentero o doloroso para los que lo escucharán. Y hacemos lo que queremos sin recordar que el verdadero amor no busca su propio bien, sino primero el de los demás. Y entonces en este sentido, reconociendo que como Agustín y Lutero dicen, el pecado nos encorva en nosotros mismos, queremos tomar esta semana para hablar acerca de esta virtud. Y vamos a definir consideración como atención vertical y horizontal que nace del agradecimiento. Atención vertical y horizontal que nace del agradecimiento. En nuestro versículo de la semana está en Filipenses 2:4. Dice, nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Y este es un versículo bastante interesante. Porque no te está hablando de que no busques aquello que es bueno para ti, sino que más bien te está diciendo, tienes que evaluar lo que es verdaderamente bueno a consideración o considerando a todos los que están a tu alrededor. O sea, yo no puedo evaluar lo que es realmente bueno simplemente considerándome a mí, sino que tengo que considerarlos a todos y entonces decido qué es bueno y qué es malo a la luz de la palabra. En 1 Tesalonicenses 5, 9 al 11 leemos esto. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto a Él. Por tanto, y nota, entonces versículos 9 y 10 dicen, Dios nos ha salvado, ¿sí? Y nos ha dado una herencia y tenemos seguridad, viviremos con Él. Y luego en el 11 dice, por lo tanto, ya que Dios ha hecho esto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro. Y entonces la consideración nace del agradecimiento. Retomando la imagen, si el pecado lo que hace es encorvarnos en nosotros mismos, a fin de ser considerados, lo primero que tenemos que hacer es dirigir nuestra mirada a Dios y ver de Dios toda su bondad y toda su misericordia y toda su gracia. Y agradecer esto, a fin de que entonces veamos también a los demás y confortemos y edifiquemos. Entonces, lo primero que queremos hacer énfasis aquí es en esta parte de la bondad de Dios hacia nosotros. En Génesis lo que vemos es que cuando Adán y Eva abren los ojos, todo alrededor de ellos era, como dice un teólogo, una sinfonía de la bondad y el amor de Dios. Estabas en un jardín que era el lugar ideal para el ser humano, con frutas de todos los tipos, con la presencia de Dios habitando en medio tuyo, con animales que seguramente, si es la primera vez que lo ves, debería haber sido algo increíble de contemplar. Con tu esposa, o en el caso de Eva, con su esposo, sin vergüenza, sin tener nada que ocultar. Y todo esto hablaba de la bondad de Dios, pero cuando la serpiente viene, lo primero que hace es poner en duda la bondad de Dios. ¿Sí? Dios te ha dicho que no comas. O sea, interesante, como que ahí hay algo, ¿no? Qué extraño que puedes comer de todos menos de ese. ¿Sí? Y la cuestión que está por debajo de las palabras de la serpiente es esa. Tal vez Dios no es tan bueno como tú crees que es. Y entonces es lo mismo que sucede con nosotros. Entonces, a fin de ser considerados, lo primero que hacemos es levantar nuestra mirada hacia Dios y considerar toda su bondad. Esto no es automático. Y entonces, durante la semana que estés trabajando con los niños, tal vez una buena práctica sería tomar tiempo para que cada uno agradezca por algo. En los grupos más chiquitos pueden ser todos, en los grupos más grandes se escoge aleatoriamente algunos. Y tienes 5 días, así que agradezcan por algo.
lo que sea es bueno. Incluso si alguno dice, gracias por el Nintendo, gracias por el iPhone, gracias por... Aún sigue siendo muestra de la bondad de Dios. Si Dios no hubiera puesto los materiales adecuados para que el Nintendo existiera, pues el Nintendo no existe. Cuando Dios creó el mundo, Dios sabía que el Nintendo, el iPhone y todo lo demás iban a existir. Sí, siguen siendo una muestra de su bondad, aunque tienen su riesgo, ¿verdad? Entonces, queremos ahora enfocarnos en la parte de cómo se ve una persona considerada. ¿Okay? La consideración nace del agradecimiento. ¿Cómo se ve una persona considerada? Tengo aquí 4 acciones de una persona considerada. Número 1, una persona considerada hace lo que el amor demanda. Hace lo que el amor demanda. Romanos 15:2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Y entonces hay 2 ideas conectadas. Agradar a tu prójimo, pero no en todo lo que él quiera, sino en aquello que es bueno para su edificación. ¿Sí? Entonces una persona considerada va a hacer aquello que el amor demanda. Y esto muchas veces también va a significar hacer cosas incómodas, va a significar renunciar a nuestra propia comodidad y a nuestra facilidad de vida a fin de hablar con otros, ¿sí? En el caso de los niños, una persona considerada tal vez sea la que diga, fulanito está haciendo trampa, ¿sí? Y eso puede implicar que tu reputación como niño se va a ver afectada. Pero si tú ya hablaste con tu amiguito y le dijiste, oye, es que eso que estás haciendo no está bien y va a ser dañino para ti y es pecado contra Dios y él persiste en esto, entonces lo correcto sería hablar con un maestro, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, la persona considerada, ¿sí?, está dispuesta a sacrificarse o sacrificar lo suyo por el bien de otros. Número 2, una persona considerada anima con sus palabras. Te leo Efesios 4:29, te lo estoy leyendo en la versión Nueva Biblia de las Américas y luego te lo leo en la PDT, solo para dar claridad. Efesios 4:29 dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y hay algunas ideas interesantes de aquí. Fíjate, dice, no salga de ustedes ninguna palabra mala, y luego contrasta. ¿Qué es lo distinto de palabras malas? ¿O cómo categorizamos palabras malas? Porque en nuestra cultura una mala palabra es un set específico de palabras. Sí, pero no es lo que Pablo tiene aquí en mente, sino que dice, en vez de palabras malas, lo que debe salir son palabras buenas y lo describe. Las palabras buenas edifican, las palabras buenas se ajustan a la necesidad del momento. Es decir, hay cosas que puede que sean verdad y sean buenas, pero no sean adecuadas para ese momento específico. Y las palabras buenas imparten gracia. ¿Sí? Imparten gracia. Entonces, ¿cómo sé si mis palabras son buenas? Bueno, edifican, responden a la necesidad del momento e imparten gracia. Efesios 4:29 dice, no digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que lo que hablen les haga bien a quien los escuche. Misma idea, un lenguaje más sencillo. Cuando hablamos con los niños, pues esto significa muchas cosas, pero si yo filtrara mis palabras a través de este filtro, valga la redundancia, creo que dejaría de decir muchas cosas. El número 3, una persona considerada muestra interés en la vida de otros. Filipenses 2, versículos 3 y 4 dice, sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo, que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Sí, y la idea aquí no es nada más andar por ahí y hacer cosas buenas en general, sino realmente interesarnos por otros a fin de servir a otros. Y eso significa tomar de nuestro tiempo para hacer preguntas, sentarnos, platicar, escuchar más de lo que hablamos, conocer. Y número 4, una persona considerada aligera la carga de los demás. Gálatas 6:2 dice, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Cómo aligeramos carga?
Bueno, cuando hablamos de aligerar la carga de aquellos que están en autoridad sobre nosotros, estamos hablando de hacer lo que se nos llama a hacer, de buena gana, con diligencia, siendo atentos y responsables. Cuando hablamos de aquellos que están a nuestro alrededor como iguales, es decir, otros estudiantes dentro de la escuela, hablamos de ayudarles en aquello que están luchando. Aún, por ejemplo, volviéndole a la cuestión de, mi compañero está haciendo trampa, no es nada más decirle, es que eso que está haciendo está mal y es pecado, sino, pues lo que está haciendo está mal, es pecado, pero ¿por qué lo haces? A lo mejor lo hace porque le parece demasiado difícil la leca y entonces ayuda sería una buena cuestión. A lo mejor lo hace simplemente porque no quiere trabajo y entonces tendría yo que animarlo a trabajar y tal vez buscar alguna forma de trabajar juntos. James Johnston dice, una vida cristiana desconsiderada es como una lámpara sin luz, como sal sin sabor. Una persona considerada no necesita que otros le pidan ayuda para ayudarlos, sino que ayuda casi de manera instintiva, está siempre listo. ¿Por qué? Porque está siempre agradecido por la bondad de Dios a su vida. Lo contrario de consideración no es desconsideración, sino un sentido de merecimiento. Una persona que siempre está pensando solo en aquello que merece es una persona opuesta a una persona considerada.